El mundo es para los que la tienen clara, para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? Quieren sobresalir. Son líderes naturales. Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse, porque los que la tienen clara no quieren esperar y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola, una nueva clase, bienvenidos a todas y todos. Bueno, ya esta va a ser nuestra última clase de materia de la PSU, pero la próxima semana vamos a hacer una clase de repaso, de dudas, de preguntas, así que hoy día ya vamos a terminar el eje, hemos pasado toda la materia durante el año, pero vamos a ir preparando ciertas dudas pequeñas que van a ir quedando la próxima semana. De igual manera, recuerden que pueden ir colocando todas las preguntas y las dudas que tengan en el link de abajo o en el chat para ir respondiéndolas al finalizar la clase. Entonces vamos a partir con un pequeño repaso de la clase anterior. Hablamos entonces de las características de nuestro sistema democrático, que nuestro sistema democrático se caracteriza por ser una democracia representativa, donde las personas van a votar por un representante que va a tener de alguna manera yo le voy a dar el cargo para poder votar las leyes y las leyes que más representen a los sujetos. Por algo yo voy a elegir entonces en diferentes tendencias políticas. Esta democracia representativa y el sufragio en Chile es caracterizado por ser igualitario, personal, voluntario y secreto. Por lo tanto, el cohecho está completamente criminalizado de alguna forma en la ley. Hablamos entonces de las características de este sufragio electoral, que son dos grandes mundos. El sufragio que tiene que ver entonces con los sufragios periódicos, que es cuando elegimos a presidente, a municipales, senadores y diputados, ¿no es cierto? Y también tenemos el sufragio que ya es de otra característica, que es el sufragio de plebiscito, que los plebiscitos pueden ser constitucionales o los plebiscitos pueden ser municipales. Hablamos también de la importancia y la relevancia que tienen los medios de comunicación masiva hoy día en torno al sufragio electoral y a la democracia, ¿no es cierto? Hablamos un poco de los derechos que tienen los diferentes partidos políticos de estar en los canales abiertos de televisión. Hablamos de la regulación de los medios de comunicación como de la propaganda política. Hablamos de la importancia relacionada con los Twitter, etc. Y también pudimos profundizar en la idea de otras formas de participación ciudadana. Hablamos entonces de distintas ONG, de la participación en las ONG, en las juntas de vecinos, en los sindicatos, etc. Y también hablamos de una nueva movilización social que tiene que ver con los movimientos sociales que no solo está viviendo nuestro país, sino que también en toda Latinoamérica y también en el mundo, que de alguna manera también van a responder y a caracterizar esta nueva democracia y este nuevo sufragio electoral. También hablamos del concepto de responsabilidad civil y cómo este concepto se relaciona entonces con la idea de pagar los impuestos, ¿no es cierto? Hablamos de distintos tipos de impuestos, hablamos de los impuestos directos y de los impuestos indirectos. Los impuestos directos van a ser lo que van a pagar las empresas o las personas que
van a pagar un impuesto directo al servicio de impuesto interno, y también hablamos de impuestos indirectos, que van a ser los que nosotros pagamos cuando consumimos diferentes tipos de productos, que es el 19% de los productos que consumimos, a excepción de los productos que tienen más impuestos, como por ejemplo el cigarrillo, el alcohol, los libros, etc. Entonces hoy día vamos a finalizar ya toda la materia con un aspecto que generalmente aparece en la PSU, relacionado con el mercado del trabajo y la legislación laboral. Esto aparece relacionado con el concepto de globalización, para entender un poco cuáles son los nuevos movimientos y cómo se entiende entonces el concepto de globalización y de neoliberalismo en un mundo que cada vez está más conectado. Entonces, generalmente las preguntas giran en torno a ese concepto, a la globalización, el mercado del trabajo, etcétera, que se relacionan íntimamente. Entonces, con la clase que nosotros pudimos analizar el mundo de la globalización. Y los objetivos de esta clase van a ser: 1. Caracterización de las tendencias globales que afectan al mundo del trabajo. Terciarización, flexibilización, obsolescencia veloz, requerimiento de permanente adaptación al cambio y capacitación. El objetivo 2. Caracterización del mercado del trabajo en Chile. Distinción entre los trabajos remunerados y no remunerados, y entre los trabajos dependientes e independientes, la población económicamente activa y los factores que inciden en el desempeño, distribución de la fuerza de trabajo según tipos de empresa y ramas productivas. Y el objetivo 3 es la descripción de los principales rasgos del derecho laboral en Chile e identificación de mecanismos legales para la defensa de los derechos laborales. Perdón. Entonces, vamos a definir 4, no me acuerdo muy bien, si son 5 o 6 conceptos que vamos a definirlos, porque estos conceptos van a ser los que yo creo sí o sí que pueden ir en la PSU en torno a este eje, ¿ya? El primero de ellos tiene que ver con la flexibilización laboral. Nosotros ya habíamos hablado un poco de este concepto de flexibilización laboral cuando tratamos el tema de globalización y de los cambios en torno al trabajo en el mundo. ¿Qué va a ser la flexibilización laboral? Va a estar relacionada entonces con la idea de flexibilizar, como bien lo dice la palabra, los puestos de trabajo y las tareas asociadas a los puestos de trabajo. Por ejemplo, una de las características tiene que ver con la eliminación de normas laborales. Busca entonces de alguna manera que las normas laborales cada vez sean menos para que los trabajadores puedan ir cambiando de puesto de trabajo, de lugar de trabajo, puedan ir variando en torno a los beneficios de la empresa, a los vaivenes de la empresa. Entonces, esto también se caracteriza por una alta rotación de los trabajadores debido a los despidos y contratación en relación a la capacidad de una empresa. La flexibilización laboral, el concepto, permite entonces que su contratación y los despidos de los trabajadores estén en función de la capacidad de una empresa. O por ejemplo, la capacidad de la empresa, quizás no solo los despidos, ¿no es cierto?, o la contratación completa, sino que puede ser entonces que las empresas decidan contratar a trabajadores de media jornada. Entonces, de alguna manera, están viendo que pueden ir contratando un trabajador de media jornada o 5 trabajadores de media jornada en vez de contratar a 2 trabajadores jornada completa. ¿Qué involucra esto? Que si hay bajas en las empresas, yo pueda despedir de alguna manera a las personas o ir disminuyéndole las horas. No sé si se entiende muy bien, pero tiene que ver con el concepto de que la mano de obra va a estar en función de la capacidad que tiene una empresa en torno a un mercado mundial. Esta flexibilización laboral también tiene que ver con una reorganización del trabajo. Por lo tanto, los trabajadores hoy día no solo si, por ejemplo, si a mí me contrataron para realizar un mouse, y yo estoy en mi puesto de trabajo y todavía no puedo realizar un mouse debido a 1000 factores que pueden ocurrir en las empresas, porque no hay materiales, porque todavía no me llega la orden, etc. Yo puedo cambiarme de mi labor y realizar, por ejemplo, una silla, ¿ya? Entonces, si bien mi contrato de trabajo no sale que yo realizo una silla, o sea, que solo realizo mouse,
la flexibilización laboral, la idea de que el trabajador esté disponible para una reorganización del trabajo, tiene que ver entonces con la flexibilización laboral. Tenemos el concepto de terciarización también, elemento que también lo revisamos cuando hablamos de globalización, que cada vez más los trabajos van en función de la terciarización, y hablamos de que la terciarización es lo que se llama el tercer sector, que es el sector de los servicios. Recordemos que el primer sector es el sector agrícola, de explotación de las materias primas. El segundo tiene que ver con la construcción, industrialización. Y el tercero con los servicios, como por ejemplo el comercio, la salud, la educación, etc. Otro de los conceptos relevantes tiene que ver con la obsolescencia laboral. Si nosotros entendemos el concepto de obsolescencia, por ejemplo, en los productos, como hoy día son los hervidores eléctricos, ¿no es cierto? Más de alguna vez ustedes han conversado con sus padres o con sus abuelos o con personas mayores, con los profesores incluso, de que antes todas las cosas se arreglaban. Se mandaban o al zapatero o a la persona que arreglaba la plancha, a la persona que arreglaba la lavadora, personas especializadas en ciertos aparatos, ¿no es cierto? Hoy día hay una obsolescencia en torno a todos esos aparatos. No duran más de un año, no duran más de 2 años, incluso menos. Este mismo concepto, esta misma idea, la podemos replicar en el concepto laboral. ¿Y por qué? También lo podemos relacionar entonces con el avance tecnológico y digital que existe. Por lo tanto, cada vez hay una mayor obsolescencia laboral y mucho más rápida que antes. Hoy día, por ejemplo, todos los trabajadores que probablemente conocían unas máquinas que venían de la década de los 60 y que trabajaron en función de esas máquinas, hoy día están completamente obsoletas. Hay sistemas operativos que van aumentando, van creciendo, van desarrollándose cada vez más, y que hoy día las personas que ya llevan mucho tiempo trabajando, o regularmente 10 años, van a quedar atrás frente a las personas más jóvenes que van a ir conociendo y van a haciéndose más rápido del mundo digital y del mundo globalizado. Entonces este va a ser un concepto que también va a guiar las relaciones laborales en el mundo de hoy. Entonces uno de los conceptos relacionados tiene que ver con la idea de desuso de productos, pero también hoy día lo podemos llevar al mercado laboral. Tenemos entonces formas y modos de trabajar de otra generación. Las generaciones van a ir cambiando cada vez más rápido en torno al desarrollo tecnológico. ¿Esto qué va a producir? Finalmente va a producir un aumento de la cesantía en torno a las generaciones más antiguas. Generaciones que no van a ir conociendo, ¿no es cierto?, ciertos productos, ciertas maquinarias, ciertos programas, etcétera, dependiendo del área en el que yo trabaje. Hay otra idea relacionada con el mercado laboral, que es el capital humano. El capital, en términos generales, podemos entenderlos como un cúmulo de, sea capital cultural, por ejemplo, de elementos culturales, capital económico de dinero, y capital humano. Entonces vamos a hablar del cúmulo que yo tengo de personas, de empleadores trabajando, ¿no es cierto? De empleados, perdón, trabajando. Pero estos empleados van a tener un cierto deber en torno a la capacitación constante, que va a significar finalmente un beneficio para la empresa. Entonces, la idea de capital humano está relacionada con la inversión que yo puedo establecer con una persona, con un trabajador, que finalmente va a producir beneficios para la empresa. Por ejemplo, muchas veces existe esta idea de que las empresas pueden o tienen la capacidad de llegar y despedir a los trabajadores. Sin embargo, si yo no entiendo el concepto de capital humano, o sea, si una persona estuvo o está trabajando 2 años en una empresa, adquiere un cúmulo de experiencia que finalmente ese cúmulo va a fortalecer el trabajo en la empresa, ¿ya? Por lo tanto, los años transcurridos
y la capacitación asociada a esta va a ser una inversión de las empresas, y que finalmente va a conllevar la idea de capital humano. Por lo tanto, esta idea de que las empresas pueden ir despidiendo sin mayores costos no es completamente cierta, ya que hay un nivel de capacitación y de capital humano que las empresas, un costo de capital humano que muchas veces las empresas no quieren asumir. Y como no asumen, es súper importante mantener a al trabajador de manera grata, correcta, etc. Debiese existir esta idea de capital humano. Digamos que no es algo que pueda ocurrir en todas las empresas, pero hay una idea que debiese estar ligada a la concepción de trabajo hoy día. Y porque yo lo que les mencionaba antes entonces, que este capital humano va a colaborar en la resolución de problemas emergentes debido a la experiencia y al cúmulo de capacitaciones que podría tener este trabajador. Por otra parte, existe la idea de capacitación laboral constante y amplia. Hoy día, debido a la tecnologización y debido a los rápidos avances que existen, la idea de capacitación laboral se hace cada vez más necesaria y más recurrente, ¿no es cierto? Y para eso nosotros como país tenemos lo que se va a llamar el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que es el CENSE. El CENSE va a financiar, como Estado va a financiar entonces o va a subsidiar las capacitaciones que tienen los trabajadores mediando en la empresa. Entonces va a certificar ciertas capacitaciones a través de unos organismos que se van a llamar los organismos técnicos de capacitación, que van a ser las OTEC. En términos simples y concretos, es como si el CENSE fuese, por ejemplo, el Ministerio de Educación y los colegios fueran las OTEC, que van a financiar entonces la educación de los estudiantes. En términos simples, chiquillos, no quiere decir que eso sea así, pero para que puedan entender un poco las funciones y las diferentes funciones que tiene el CENSE y que tiene la OTEC. Entonces, como CENSE, yo voy a financiar, voy a poner plata, al igual que la empresa de alguna manera, para que mis trabajadores puedan capacitarse y así aumento la capacitación y aumento el capital humano. ¿Y eso en qué redunda? Determina entonces un aumento en la producción en las empresas. Ahora, tenemos el mercado laboral en Chile. ¿Cómo funciona el mercado laboral en Chile? Funciona con diferentes factores, ¿no es cierto? Uno de los más importantes tiene que ver con el empleo, cuánto empleo hay y cuánta fuerza laboral existe. Estos dos factores van a determinar el mercado, ¿no es cierto? Tenemos, al igual que un producto, nosotros tenemos la oferta y la demanda. De alguna manera, entonces, la oferta va a ser el empleo que existe y la demanda va a ser cuánta fuerza laboral, o sea, cuántas personas buscando ese mismo trabajo existen. Y esto va a determinar el mercado y de alguna manera también va a determinar los sueldos, que en Chile son muy desiguales. Y eso lo vamos a analizar un poco más adelante, caracterizado por el mercado laboral. Ahora, como les decía, este mercado va a determinar de alguna manera el salario que van a recibir las personas. Por eso nosotros tenemos generalmente, sobre todo ustedes que están por decidir una carrera, o una carrera sea técnica o profesional, van a decidirla, algunas personas las deciden en función también del salario. Esto se encuentra determinado entonces frente a cuánto empleo hay y cuánta fuerza laboral existe. Y esto se va a equilibrar, o sea, si hay pocos empleos, 10 empleos, por ejemplo, para fabricar una silla, pero tengo a 100 personas dispuestas a fabricar esa silla, los sueldos claramente van a ir bajando. En cambio, si yo tengo 10 personas, o sea, 10 ofertas de trabajo para fabricar una silla y tengo 8 personas que fabrican una silla, los salarios entonces van a ir aumentando. ¿Queda claro? Ahora bien, esto no solo se relaciona con el empleo y la fuerza laboral, sino que con otros factores. Por ejemplo, el rango etario.
cuántas personas jóvenes y nuevas van a existir en el mercado laboral, me van a ir determinando entonces el salario. Cuántas personas jubiladas hay. Recordemos que hoy día cada vez más la población está envejeciendo. Las migraciones van a hacer que esto vaya cambiando. No solo consideremos los inmigrantes, ¿no es cierto?, sino que también las salidas de las personas de la fuerza laboral a otros países. Por ejemplo, en España se ha analizado y se ha producido un fenómeno que tiene que ver con la salida de profesionales, porque no hay campo laboral para profesionales. Por lo tanto, han entrado, si ustedes se dan cuenta, han entrado muchas personas españolas a llenar esos campos profesionales que existen. Entonces, en torno a ese ejemplo, no solo podemos relacionarlo con la inmigración, sino que también con la emigración. Tenemos también la incorporación de la mujer al mundo laboral y cómo esto va a incidir también en la cantidad de fuerza laboral y en la capacidad de la fuerza laboral, ya que la mujer tiene, evidentemente se capacita y tiene otros atributos distintos. Características generales entonces del mercado laboral, podemos entender entonces que una de las características fundamentales y generales tiene que ver con la alta segmentación y participación desigual en el mercado laboral. ¿Qué es lo que yo les decía anteriormente, no es cierto? Si bien existe una premisa que es que cada persona, sin distinción de sexo, edad o religión, puede postular a un trabajo, no debiese existir ningún tipo de discriminación. De igual manera, hay una alta segmentación y participación desigual en el mercado laboral por lo que yo les comentaba anteriormente, que es esta idea de empleo y fuerza laboral, ¿no es cierto? No está determinada entonces esta alta segmentación por las discriminaciones asociadas, sino que por el propio mercado, la fuerza laboral y la capacidad que tiene un mercado para dar empleo. Tenemos la idea de salario mínimo. El salario mínimo en nuestro país se fija por ley. El salario mínimo se establece en una jornada ordinaria de 45 horas semanales. Ahora, si una persona tiene menos de 45 horas semanales, puede tener menos plata que el salario mínimo fijado por ley, ¿no es cierto? Se entiende esta idea de que el salario mínimo solo se establece en los trabajadores de jornada completa, que son 45 horas semanales. Existen distintos tipos de trabajos, el trabajo remunerado y el no remunerado. La distinción entre uno y otro tiene que ver con la idea de salario. Unos reciben salario y otros no reciben salario. Por ejemplo, un trabajo no remunerado vendría a ser todas las obras benéficas que realizan ciertas personas en ONG, en hospitales, en hogares de niños que constituyen trabajo, pero que no son remunerados. Y tenemos el trabajo dependiente e independiente. Los trabajos dependientes generalmente tienen asociada una relación contractual, una relación de trabajo con un empleador. En cambio, las personas independientes, que acá yo les ponía que la condición entonces era el contrato de trabajo. Una persona independiente trabaja para sí y generalmente está asociada principalmente al pago de impuestos, más que nada, o sea, una relación con el Estado por dar boleta, etc. ¿Ya? Acá podemos entender, por ejemplo, mucha gente que hoy día está haciendo ropa de manera independiente, está haciendo productos de manera independiente, entonces generalmente las boletas van a actuar como un regulador de este marco más bien laboral, pero la diferencia entre el trabajo dependiente e independiente está dada por el contrato de trabajo. Por otra parte, tenemos la distribución del trabajo en Chile, se encuentra en una directa relación con la zona geográfica. A ver, un ejemplo explícito de esto y bastante decidor tiene que ver con el trabajo en las mineras. El trabajo en las mineras generalmente es en el norte. No estoy diciendo que sea totalmente, pero generalmente y en su mayor parte se relaciona y está en el norte de nuestro país. Y el trabajo forestal está en el sur del país. Por lo tanto,
hay una relación en torno a la materia prima que se explota y al tipo de trabajo que se va a desarrollar, por lo tanto, una relación directa con la localización geográfica. Tenemos, en torno nuevamente a la idea de mercado laboral, tenemos a la población económicamente activa y a la población económicamente inactiva. Para definir estos conceptos, la población económicamente activa, ¿cuál va a ser? Va a ser la población que teniendo un empleo, que tiene un empleo o busca uno de personas entre 15 a 65 años de edad. Las personas de 15 a menos de 18 años tienen que tener el permiso de sus padres para poder trabajar, ¿ya? Entonces, estas personas, que es una población económicamente activa, se encuentran o empleados o desempleados, pero siguen perteneciendo a este mismo grupo, ¿ya? Esto me va a determinar la cantidad de empleados y desempleados, la tasa de desempleo que existe. En cambio, la población económicamente activa se va a definir a las personas mayores de 15 años, pero que no están en condiciones de realizar un trabajo remunerado y que tampoco buscan uno. Por ejemplo, los estudiantes, las dueñas de casa o personas que tienen más de 65 años. ¿Y por qué? Porque si bien las personas, por ejemplo, las dueñas de casa, pueden ser personas que estén dentro de este mundo, no son mujeres u hombres que busquen un trabajo. Por lo tanto, si no existe la intención de buscar un trabajo, pertenecen a este mundo. Pasemos a la siguiente idea. Toda esta idea de relaciones contractuales y de relaciones laborales en nuestro país está regulada por una legislación laboral existente. Vamos a entender algunos principios de la legislación laboral porque hay algunos conceptos, ejes que tienen que entender. Por ejemplo, el Código del Trabajo. Toda nuestra legislación laboral se rige por el Código del Trabajo, porque es una ley fundamental que regula las relaciones laborales. Pero este Código del Trabajo solo regula a los empleados que no están asociados, no a los empleados públicos, a las Fuerzas Armadas o a los profesores que dependen de los empleados públicos, a los trabajadores de la salud públicos, etc. Este Código del Trabajo solo regula a las empresas y a toda la concepción entonces más amplia de empresa. ¿Y cómo las regula? Fundamentalmente a través de una relación, y hablamos entonces de esta relación contractual que existe entre el empleado y el empleador. Y esta relación contractual se va a materializar en el contrato de trabajo que regula los deberes y derechos del trabajador o trabajadora. ¿Qué elementos fundamentales tiene que tener este contrato de trabajo? Sí o sí, el contrato de trabajo tiene que tener el lugar y fecha en el que se firman los contratos de trabajo, la individualización de las partes, o sea, quiénes son, su RUT, dónde viven, etc. Los servicios y el lugar del trabajo en el que se va a ejercer, o sea, qué es lo que yo voy a hacer y dónde lo voy a hacer, la remuneración, cuánto voy a recibir por el trabajo que yo estoy ejerciendo, la jornada de trabajo y la distribución de esta jornada de trabajo. ¿Cuántas horas semanales, mensuales o diarias voy a trabajar y cómo van a estar distribuidas esas horas? Y va a haber un plazo de contrato. Generalmente se realizan contratos o a 1 mes o a 3 meses. Luego de pasado ese periodo, que es como el periodo de prueba, se dice, luego de pasado, si no se da término al contrato, instantáneamente y automáticamente se pasa a contrato indefinido. ¿Ok? Ahora, esto es lo mínimo que puede tener, pero puede tener otros derechos, otras tareas para el trabajador, otras gratificaciones, etc. Y hay ciertos derechos laborales que tienen que estar sí o sí contemplados y que regula nuestra legislación. El primero de ellos tiene que ver con el derecho de recibir remuneración. Y aunque pudiera sonar o de alguna manera ser muy evidente este derecho,
aunque ustedes no lo crean, no es un derecho que se tiene históricamente. Recordemos que en la salitrera no existía el derecho a remuneración, podríamos hablar. ¿Por qué? Porque se pagaba en fichas y esas fichas finalmente se iban a cobrar a la pulpería que pertenecía a la misma minera. Entonces no existía una libertad, una remuneración de que el trabajador pudiera elegir dónde gastar el dinero, la remuneración que está cobrando, que está ganando de alguna manera. Y esta remuneración puede existir a través de diferentes tipos de remuneración. Puede estar el sueldo, que es lo base, el sobresueldo, y que vamos a entender por sobresueldo las horas extras. Recuerden que en Chile, para algunos que están trabajando ya o que van a trabajar con contrato, las horas extras corresponden a todas las jornadas, u horas que yo trabajo y que no están estipuladas en mi contrato de trabajo. Si yo salgo a las 3 de la tarde por contrato y me quedo hasta las 5 de la tarde, yo trabajo 2 horas extra. Esas 2 horas extras no se pagan de igual manera que las horas normales, se pagan 1,5 más. Eso quiere decir una hora entera más la mitad de otra hora. También en algunas empresas por ejemplo del retail, existe lo que se llama la gratificación, que tiene que ver con la cantidad de ventas que tiene la empresa, o sea, cuánto ha ganado, y se le otorga una gratificación al trabajador por haber aumentado de alguna manera las ventas. Está estipulado también el derecho al descanso. Insisto, todas estas cosas, aunque parecieran ser evidentes, se lograron a través de derechos y de luchas sindicales, y esto lo van a ver en la historia de Chile, ¿no es cierto?, a través del siglo XX. Y algunas como por ejemplo la maternidad, son leyes súper nuevas. El descanso es entonces la ley que establece que al menos tiene que haber un descanso de media hora en una jornada, que es lo que se entiende por colación, ¿no es cierto? Al menos una hora, chiquillos, eso no me equivoqué ahí, es al menos media hora, no una hora. Tiene que haber un descanso semanal. Una persona no puede trabajar 7 días seguidos, a excepción, por ejemplo, de las personas que realizan turnos, como los carabineros, en los hospitales o los mineros. Y tiene que haber lo que se llama un descanso anual, que son los descansos, que es lo que se llama las vacaciones, que son vacaciones pagadas. Luego de que un trabajador cumple un año en una empresa, se le da unas vacaciones que son 15 días que están pagados, o sea, 3 semanas. El derecho a proteger la maternidad, que es lo que vamos a entender como el prenatal y el postnatal, que en general son, o sea, que en total, con el prenatal y el postnatal son aproximadamente 6 meses. Y mientras se tienen esos 6 meses más, 6 meses y algo más, las mujeres van a tener lo que se va a llamar el fuero maternal. Y fuero se va a denominar a la incapacidad que tienen los trabajadores de poder echar, por ejemplo, a alguno de sus trabajadores o trabajadoras para proteger ciertas características. En este caso, por ejemplo, para proteger la maternidad. Por lo tanto, los trabajadores no pueden echar a una persona embarazada. Eso está completamente prohibido. Por ninguna circunstancia podría ser así. Y también está el derecho a sindicalización, que pueden ser diferentes tipos de sindicalización de empresa, de interempresa, de trabajadores independientes, trabajadores eventuales, o el derecho, y todos estos trabajadores, tienen lo que se llama el derecho a negociar colectivamente, o sea, a tener una negociación en diálogo con lo que vamos a hablar después, que es la inspección del trabajo, para poder hablar de los beneficios y las condiciones laborales. Pasemos ahora. Todo esto entonces va a estar regulado a través de un organismo estatal que se va a llamar la Inspección del Trabajo. La Inspección del Trabajo va a regular y va a ser el ente que va a velar porque todas estas condiciones laborales y contractuales se cumplan. Otro de los elementos importantes en torno a las relaciones laborales tiene que ver con el sistema de pensiones en Chile. Y el sistema de pensiones en Chile es el ingreso de las personas fuera del mercado laboral. O sea, ¿cuánto dinero van a recibir las personas cuando ya
salen del mercado laboral, o sea, tienen su jubilación. Y en torno a este sistema de pensiones en Chile hay tres pilares fundamentales, ¿no es cierto? El primer pilar va a ser la prevención de la pobreza. Y esta prevención de la pobreza va a ser lo que el Estado va a llamar la pensión básica solidaria, que da el Estado a las personas que no reciben mucho dinero, que hoy día está aproximadamente en 91.000 pesos. Entonces las personas que no reciben dinero, no reciben jubilación, el Estado les va a dar una pensión básica solidaria que hoy día, insisto, está aproximadamente en 91.000 pesos. Otro de los pilares fundamentales es lo que es el ahorro individual y obligatorio que nosotros conocemos cotidianamente como las AFP, las administradoras de fondos de pensiones. Esto es obligatorio. En todas nuestras liquidaciones de sueldo está el descuento por las AFP y a partir del próximo año, o sea, es optativo, pero a partir del próximo año va a ser obligatorio. Las personas que boletean, que no tienen una relación contractual, sino que van a ejercer ciertas boletas, va a ser completamente obligatorio que se unan al sistema de fondos de pensiones. Y como tercer elemento, existen opcionalmente lo que son las cotizaciones individuales voluntarias. Por ejemplo, sumar al sistema de ahorro individual, sumar una cuota o contratar seguros de vida. Tenemos entonces que las cotizaciones previsionales, el concepto de cotizaciones previsionales va a tener cuatro elementos fundamentales que van a ser los que van a ser descontados de mi contrato de trabajo. El primero de ellos es el seguro de cesantía. Entonces la AFC va a ser el organismo que va a recaudar el dinero que es descontado a través del seguro de cesantía para que en el periodo en el que yo me encuentre sin trabajo reciba de igual manera una remuneración pequeña, pero la reciba de igual manera. El sistema de pensiones, que ya lo vimos anteriormente, relacionadas con la AFP, y acá son algunas de las AFP que existen, quizás todas, no lo tengo muy claro. El pago por el accidente de trabajo, todo esto es obligatorio, chiquillos y chiquillas. Todo esto es obligatorio, tiene que estar en el contrato de trabajo, que son los accidentes que ocurren dentro de la jornada laboral o en el trayecto hacia la casa o hacia el lugar de trabajo. Y el sistema de salud, que pueden ser ISAPRES o puede ser FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud. El mundo es para los que la tienen clara, para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? Quieren sobresalir. Son líderes naturales. Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse, porque los que la tienen clara no quieren esperar y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.